preocupando mucho la salud del Papa Francisco, que se encuentra internado. Informó el Vaticano ayer que el Papa tiene neumonía bilateral y hoy a la mañana se comunicó de forma oficial que Francisco pasó una noche tranquila, que se despertó, que tomó el desayuno, que no está con oxígeno, sino que respira por sus propios medios, que, bueno, como decíamos, se levanta de la cama, pero que de momento está todo bien, ¿sí? Que el corazón está aguantando bien, que lo está llevando con tranquilidad. La neumonía bilateral es un cuadro muy complicado, siempre lo es, sobre todo para una persona de 88 años, como es el Papa Francisco. Surgió a partir de una bronquitis mal curada y por esta razón, por supuesto, lo están siguiendo muy, muy de cerca en su salud. Él ya había tenido, cuando era joven, un problema similar con una neumonía muy, muy grave que incluso lo dejó al borde de la muerte. Esto lo contó Francisco en varias oportunidades. Tuvieron que extirparle una pequeña parte del lóbulo superior del pulmón derecho, así que es evidentemente un cuadro que se hace más complejo teniendo en cuenta estos antecedentes. Es una noticia que recorre el mundo, la salud en este momento del Papa Francisco. Me vengo para la política nacional local porque, bueno, ustedes saben, desde el viernes no dejan de pasar cosas. Hoy a las 10 de la mañana va a haber una reunión en el Senado de la Nación, una reunión de labor parlamentaria para definir cuáles son los temas que se van a tratar en sesión esta semana. Ustedes dirán, ¿cómo en sesión esta semana? Sí, chicos, va a haber sesiones en plural en el Senado de la Nación. Ayer Victoria Villarruel mantuvo un almuerzo con bloques dialoguistas para llegar a un acuerdo, a un entendimiento o acercamiento, cuanto menos, de cuál puede ser la actividad parlamentaria en la Cámara Alta esta semana, y hoy ya se va a participar con todos los bloques del Senado de la Nación para terminar de definir el cronograma y los detalles de cada una de estas reuniones. ¿Cuál es en principio el plan de trabajo que se está manejando para el Senado? Hoy en comisiones, discutir la media sanción de ficha limpia. Fue aprobada la semana pasada, ficha limpia en diputados, y tiene que pasar al Senado de la Nación. Tiene que discutirse primero en comisiones, las comisiones dar dictamen. Si hoy fuera ese dictamen, estaría listo el proyecto para discutirse el miércoles de la semana que viene en el recinto. Se necesitan 129 votos por tratarse de una reforma electoral, entiendo, 37 en este caso, en el Senado no son tantos. No los conseguirían porque Unión por la Patria tiene 34 y se espera que otros espacios políticos acompañen la posición de Unión por la Patria de no darle, más allá de este concepto de proscripción a Cristina, que creo que quedó bastante claro con toda la discusión de los últimos días, no darle tanto poder al Poder Judicial, ¿no? Porque ya hay, como lo había explicado Pichetto en Diputados, ya hay mecanismos para impedir que personas inmorales ingresen al Congreso de la Nación. Así que veremos cuál es esa discusión, pero de momento es más que nada preliminar en comisión. La intención es hacerlo hoy. Ahora bien, en el recinto va a ser, si esto sucede como efectivamente quiere el gobierno, el jueves va a ser la primera sesión del 2025 del Senado de la Nación. ¿Cuál es el plan? En primera instancia, elegir autoridades, ¿no? Se tienen que renovar las autoridades, lo que pasó en diputados el año pasado, que se renovó el cargo de Martín Menem, bueno, va a pasar ahora en el Senado de la Nación. Una vez hecho ese trámite, discutir las PASO, discutir la suspensión de las PASO para el 2025. Están esperando que Unión por la Patria no colabore con el quórum de ninguna de las sesiones que se están planteando, aunque haya senadores que, a pedido de sus gobernadores, quieran apoyar la suspensión de las PASO. Pero dentro de los temarios que se están trabajando para esta semana, esperan en el gobierno contar con los votos para avanzar con esta suspensión. Esperan que este año no haya PASO, ¿sí? Y eso se discutiría el jueves. Y el viernes lo separaron porque tiene muchas objeciones ese debate y tal vez no se puedan garantizar los votos para
el quórum de las PASO y los metían todos juntos. El viernes, tratar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, no el de Manuel García Mansilla, solo el de Ariel Lijo, lo cual muestra una marcha atrás, podríamos decir, del gobierno con su intención de nombrar a los dos o a ninguno. Sí, parecía que a esta altura García Mansilla estaba bastante lejos de tener una chance de ser designado, ¿no? Al menos por el Senado. Sí. La otra opción que maneja el gobierno es nombrarlo por decreto, que el hijo salga con acuerdo del Senado, García Mansilla por decreto, pero bueno, Unión por la Patria ya había planteado, si esto sucede, nosotros lo volteamos, claro. No rechazamos desde el Senado este pliego. No están garantizados los votos para el tema de Ariel Lijo, se necesitan 2/3. O sea, si están todos 48 votos, es un montón, necesitan sí o sí de Unión por la Patria, que en comisión había acompañado con algunos representantes, Catamarca, Santiago del Estero, habían acompañado este dictamen de Ariel Lijo, pero en principio no hay un acompañamiento unánime del bloque, así que esto pone un poco en riesgo los números que puede manejar el gobierno nacional. Victoria Villarruel no va a presidir ninguna de estas sesiones. ¿Por qué? Porque Javier Milei se va a los Estados Unidos, así que ella va a asumir el Poder Ejecutivo Nacional y no va a estar presente en ninguna de las sesiones, ni la del jueves ni la del viernes, que probablemente queden comandadas por Bartolomé Abdala si es que reelige como presidente provisional del Senado. En la sesión que se está esperando para el jueves, donde se van a reelegir las autoridades y se va a avanzar con el tema de la suspensión de las PASO, probablemente también se cuele un pedido que hizo la UCR y que comunicó Martín Lustó para crear una comisión especial investigadora que se meta con el tema de la estafa de Javier Milei. Este pedido lo presentaron distintos senadores de la Unión Cívica Radical y probablemente se trate el jueves. Uno entiende que, bueno, debería armarse, claro, la comisión investigadora. No nos olvidemos que en la Cámara de Diputados ya hay pedidos de juicio político contra Javier Milei, que en principio no tienen número para prosperar. Sí, por ahí, si Unión por la Patria, como nos decía ayer Eduardo Valdés, acompaña todas las iniciativas referidas a este tema, sí, por ahí debería armarse esta comisión investigadora. Ayer Unión por la Patria en el Senado presentó un proyecto, como ya lo había hecho en diputados, para quitarle las facultades delegadas a Javier Milei. Hay que ver si lo pueden meter también dentro de los debates que se van a dar tanto jueves como viernes en el Senado. Por lo menos plantear la discusión de qué pasa con las facultades delegadas. ¿Qué son las facultades delegadas? Se declaran emergencias en distintas materias en la República Argentina, económica, ambiental, social, administrativa, la que quieras. Y al declararse esas emergencias, se le dan al gobierno facultades para tomar decisiones sobre esas materias particulares sin pasar por el Congreso, aunque esas decisiones en el día a día normal requieran de un tratamiento parlamentario. Con la ley Bases, Javier Milei intentó declarar 11 emergencias. 11. Se aprobaron 4. Sí. Económica, administrativa, financiera. O sea, bastante amplias. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Existe, si se pudieran derogar las facultades delegadas dadas con la ley Bases, existe algo que se llama DNU 7023, claro, que tiene 8 facultades delegadas. O sea, el doble. La ley Bases le da 4 facultades delegadas, el DNU le da 8. Entonces, si vos le volteás las facultades delegadas de la ley Bases, pero no el decreto, estás en la misma. Estás en la misma. Incluso todavía estás peor, porque tiene más facultades delegadas el decreto 7023 que la ley Bases. Pero bueno, es una de las discusiones que quiere plantear Unión por la Patria en el Congreso de la Nación. Decíamos, el presidente se va para Estados Unidos. Vamos a repasar un poco la agenda de Javier Milei, que se va hacia Washington esta medianoche. Va a llegar mañana, jueves a la mañana, va a mantener una reunión. Y acá lo puse entre comillas, esto lo dice el gobierno nacional literal textual. El jueves, Javier Milei va a mantener una reunión con, cito, el exitoso empresario y flamante funcionario de Donald Trump, Elon Musk. Bueno, les gusta mucho el tema de los adjetivos calificativos positivos para referirse a Elon Musk, que, bueno, Milei lo considera un amigo.
una persona, bueno, con la que ha entablado una relación mucho más profunda, por supuesto, que con Donald Trump. Y parte de estas reuniones que va a tener Milei ayudan en este momento de zozobra por la estafa mundial que protagonizó e impulsó el presidente, ayudan a intentar calmar un poco la situación de los mercados. Entonces el jueves llega Milei a Estados Unidos, se reúne con Elon Musk. Luego ya está confirmada una reunión con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Mucha expectativa puesta en esa reunión. Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que no es parte de la comitiva, había adelantado ya en estos días, la semana pasada y esta semana, que está muy avanzado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que solo faltan algunos detalles. No se está contando cuál es el monto, pero estaría entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares. Hay que ver si después de esta reunión con Javier Milei mañana con Kristalina Georgieva hay algún tipo de anuncio de un acuerdo con el fondo. También esta es una de las grandes expectativas del mercado que todavía está bastante contenido después de lo que pasó el fin de semana con la estafa de Libra. El viernes el presidente va a dar un discurso en el BID, va a hablar del modelo económico argentino y luego se va a reunir con el presidente del Banco Mundial. El sábado va a estar en esta conferencia de la derecha global, la CEPAC. Ahí va a estar Donald Trump. Hay intenciones de que puedan tener alguna conversación mano a mano, pero es un evento amplio, ¿no? Que excede, no es una cena, claro. No es un encuentro bilateral, van a estar compartiendo un espacio amplio, pero esperan que Javier Milei se pueda acercar a un Donald Trump que de momento pareciera por lo menos bancar la figura del presidente argentino en medio de todo este escándalo. Y esa misma noche ya Javier Milei vuelve a la Argentina. O sea, sale hoy a la medianoche y el domingo a la mañana se está esperando que nuevamente esté en la República Argentina. Durante ese tiempo, Victoria Villarruel se va a hacer cargo del Poder Ejecutivo. Una Victoria Villarruel que estuvo muy callada, no dijo nada sobre el escándalo de la moneda Libra. La última publicación de la vice fue en favor de la suspensión de las PASO y ahora este movimiento que está haciendo con la agenda en el Senado de la Nación, que ella no va a estar presidiendo. Pero lo cierto es que el escándalo por la estafa global sigue escalando. Hubo una nota, cada vez hay más repercusiones y todas apuntan directamente a la hermana del presidente, más allá del propio presidente, ¿no? Que ejecutó la estafa. Dicen quienes tienen trato con el gobierno que se inclinan más por la opción de que fue un boludo que fue engañado para participar de esta estafa, que realmente cayó en la trampa y que, promocionó algo que no tenía que haber promocionado. Lo que pasa es que frente a ese escenario la pregunta es, ¿quién le tendió la trampa? No digo porque en principio podría ser la hermana. Claro, ¿no? Ese es el chiste. Digo, porque una cosa es pretender quedar como un boludo, porque es la salida más elegante, si querés. Sí. No es muy elegante, pero bueno, es mejor quedar como un boludo que como un estafador. Yo quería lo mejor para la Argentina, tal cual. Bla, bla, bla. Me trajeron un proyecto que parecía piola y que yo creía que podía funcionar y apoyé esto. Claro, una cosa es echarle la culpa a un yanqui colorado del cual se sospecha hasta de la identidad, y otra cosa es decir la que me trajo el carpetita con el texto es mi hermana. Es cierto. Y están saliendo muchas pruebas que van contra Karina. Un sitio especializado, CoinDesk, publica: el co-creador de la moneda Libra asegura haber pagado a la hermana del presidente argentino. Yo controlo a ese negro, dijo Davis en un mensaje de texto enviado a mediados de diciembre. Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero. Está la captura del chat que se publicó en distintos medios de comunicación.
por supuesto en inglés, es de diciembre esta conversación, ahí lo vemos, I control that nigga. Sí. Qué bien que lo dije. Llamativo que use ese... Es muy despectivo. Muy despectivo. Es despectivo. Lo cual habla también de mucha confianza con la persona con la que está hablando. Está hablando, claro, Hayden Davis con un empresario. Claro. En diciembre, contando que él le paga a la hermana, I send signo de dólares to his sister, y firma cualquier cosa. Es bastante claro el mensaje que llegó a distintos medios de comunicación, una conversación de diciembre, ya desde ese entonces. Hay dos cosas aparte en ese mensaje. La primera es que, digamos, que el interlocutor le dice eso es enfermizo, es fucking sick. Sí. Y el remate es una locura. Claro. Lo que no nos llama la atención es el contexto que plantea, ¿sí? Que es el contacto a través de la hermana, a quien el propio presidente le dice el jefe, y que en la práctica es efectivamente quien le marca la agenda y quien le maneja los contactos. Digo, no sorprende lo que está diciendo este muchacho. No, para nada. Además ya son varios los exponentes del mundo cripto que cuentan esto, que les pedían plata, que Karina Milei les pedía plata para encontrarse con el presidente de la nación, siempre en dólares, algunos cuantos miles de dólares, y nadie sabe, lo hablábamos con Juan Luis González, el biógrafo de Milei esta semana, nadie sabe a dónde está yendo toda esa plata. No solo la plata que recaudó Karina por cenas o reuniones entre distintos empresarios, financistas, inversores, lo que sea, con Javier Milei, sino también por la venta de candidaturas, que fue una constante, pues la Libertad Avanza no existía hace 3 años, tuvieron que armar todo de cero cuando decidieron mandarse a las elecciones, y hay que llenar listas, no es fácil llenar listas, necesitan muchos nombres, y no tenían ninguno. Entonces aparecieron muchos que pagaron, y esto es un escándalo global que se le suma. Primero que hablen así, te muestra que la investidura presidencial está por el piso. No solo porque le dice controlo a este negro de forma muy despectiva, sino porque, se le está pagando al presidente de la nación por encuentros, cosa que no puede suceder. El presidente te tiene que recibir de forma gratuita cuando corresponde una audiencia con el presidente. No cualquiera debería acercarse al jefe de Estado. Todos, incluso los que bancan a Milei, reconocen que esto puede ser un problema. Dicen no en el mundo local, en la Argentina, porque es muy poca la gente que comprende el tema cripto, pero sí a nivel global, aunque no necesariamente en el corto plazo, no antes de las elecciones, tal vez después. Entonces eso como que le da una sobrevida a Javier Milei. Yo, la verdad, si fuera empresaria, si fuera o incluso estafadora, timbera, como dice Toto Caputo, la verdad es que yo estoy ahí ante un dilema que me lo preguntaba el fin de semana. ¿Qué va a hacer toda esta gente que suele cagar naciones? ¿Va a decir, yo le pongo un peso a Javier Milei porque es un idiota que cae en estafas? ¿O mirá qué lindo país que puedo estafar acá porque le puedo decir y vender cualquier cosa al presidente que me la va a creer? Yo me inclinaría por la segunda, la verdad, a esta altura de la vida también, ¿no? Pareciera ser una oportunidad para muchos. Depende de los planes que tengan con la Argentina también, ¿no? Sí, yo ahí diría, es posible, pero también hay una cosa que es que oportunidades de negocios de mediano plazo requieren otro tipo de, si querés, estabilidad que Milei no está mostrando acá. Digo, una cosa es la inversión de corto plazo. Le saco mucha guita a mucha gente en muy poco tiempo. Lo de Libra. Un fin de semana limpié 100 millones de dólares. Ahora una inversión a largo plazo para sacar recursos de la Argentina en inversiones más convencionales, y a lo mejor con un presidente que muestra tan abiertamente que no puede manejar un conflicto como este, puede llegar a ser poco tentador. Bueno, la licitación a 30 años de la hidrovía fracasó rotundamente, de forma muy llamativa. Puede ser por la impericia del gobierno, porque hay denuncia por todos lados. También puede ser por presiones, ¿no? Propias de empresas que se las señala siempre como vinculadas al contrabando y al tráfico. Pero bueno, era el gran negocio, no solo de Milei, sino de la Argentina de los últimos años, esa licitación que quedó en la nada. Habló Mauricio Macri sobre esto. Ustedes saben, la posición de Macri es bastante complicada. No ataca el programa económico de Javier Milei, de hecho lo acompaña. Sí cuestiona algunas cosas que tienen más que ver con el respeto por las instituciones. La agenda internacional de Javier Milei siempre fue un problema para Macri.
siempre fue un problema. El trato con los medios de comunicación siempre fue un problema para Mauricio Macri. Y esto, por supuesto, más allá de que uno intuye que el expresidente debe estar un poco ilusionado con que esta situación le abra las puertas a una mejor negociación con Javier Milei en este año, cosa que otros descreen, otros dicen no va a suceder porque no va a tener un gran impacto este escándalo en la figura de Milei y la Libertad Avanza a nivel electoral. Lo cierto es que seguramente le preocupa esto a Mauricio. Ayer estuvo en Santa Fe, el expresidente fue a bancar la alianza de lo que sería Juntos por el Cambio, Unidos por Santa Fe, que volvió a cerrar un acuerdo electoral para los comicios locales de este año, que encima eligen convencionales constituyentes, con muchas críticas, incluso dentro del PRO, porque el PRO en Santa Fe no cerró con la Libertad Avanza, y los que quieren cerrar con la Libertad Avanza lo cuestionaron mucho a Macri por bancar una alianza sin los libertarios, por seguir prefiriendo al radicalismo y al socialismo en lugar de ir con los libertarios, en este caso de Santa Fe. Pero más allá de este gesto político hacia adentro, hacia su propio partido y pensando en la proyección electoral de este 2025, le preguntaron a Mauricio sobre este escándalo. Es una de las pocas apariciones que ha hecho el expresidente en los últimos meses, y dijo esto. ¿Qué piensa de lo que ha sucedido después de la recomendación de Milei de Libra y cómo impacta justamente? Bueno, lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad. Yo tuve una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor, ¿no? Claramente era quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó, y la investigación tiene que ser realmente encarada con celeridad, porque como argentino preferiría yo primero saber por qué sucedió esto antes que la SEC, que ya anunciaron en Estados Unidos, y el FBI, que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que trabajar para que haya claridad sobre esto, que lamentablemente ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional del presidente. Javier había logrado tener una buena recepción en el mundo entero, había mucha atracción sobre lo que está pasando en Argentina, en cada uno de sus viajes generó conversación alrededor de que en Argentina se viene un cambio, y esto lamentablemente, viendo los artículos de varios medios de comunicación del mundo, ha generado un impacto. Por eso es importante que él haya decidido ponerse a disposición y que se investigue en profundidad y se encuentren las razones de esto. Mauricio Macri creo que fue de las primeras personas que planteó que el problema que tiene Milei es el entorno. El entorno para Macri viene siendo un problema desde hace muchísimo tiempo. Desde el momento en que, diría, Javier Milei asumió la presidencia de la nación. Macri nunca se metió con la rosquita fina de los lugares a ocupar en el gabinete. Eso se lo había delegado en su momento a Hernán Lombardi, a quien le había costado incluso al principio mantener reuniones con Javier Milei. De hecho, el PRO no consiguió demasiadas cosas dentro de el gobierno nacional. Los críticos de Macri dicen que él está muy preocupado por ocupar lugares que manejan guita, y que eso lo hace quedar mal ante la opinión pública, pero más allá de eso, que hasta el momento no pareciera tener demasiado éxito, Macri, por lo menos desde febrero del año pasado, empezó a cuestionar mediante sus periodistas, como puede ser Eduardo Feynman, hay archivo de ello, al entorno de Milei. El entorno de Milei estaba compuesto en ese entonces, por Karina, por supuesto, por Santiago Caputo y por Nicolás Pose. No sé si se acuerdan, pero había un chico en el gobierno nacional que se llamaba Nicolás Pose, que fue jefe de gabinete, que no hablaba, que lo obligaron a hablar una vez en el Senado para dar un informe de gestión y a la semana lo rajaron, lo cual
una maldad absoluta. Terrible. Si no le gusta hablar, no lo puedes hacer hablar para después echarlo. O sea, ya está, que quede invicto. A Nicolás Pose se lo cargó. No sé si Macri se lo cargó, pero fue una de las personas que fue muy cuestionada en el verano del año pasado y no duró mucho más. Ahora, al triángulo de hierro no lo está pudiendo romper. Y esta semana apareció una oportunidad. Porque con Santiago Caputo sabemos que tiene un problema Macri. Lo dijo cuando él apareció nuevamente, no me acuerdo si en marzo, mayo, abril, por ahí del año pasado, en ese acto en La Boca. Cuando él apuntó al entorno, después circunscribió el concepto entorno solo a Santiago Caputo, porque meterse con Karina es complicado. Es complicado, nadie está pudiendo hoy atacar a la hermana del presidente. Entonces Macri como que la había corrido de ese lugar. Esta semana quedaron todos en la mira. Karina, que está por todos lados, señalada como la recaudadora, la persona que pide dólares para juntarse con su hermano, la persona que estuvo detrás, según se dice, de esta mega estafa, y Santiago Caputo por acomodar una entrevista. Santiago Caputo es hoy la persona a la que todo el mundo está criticando, como corriendo, se está llevando también un poco la marca, claro, ¿no? Sacarlo a Javier Milei del centro y que sea Caputo el que pague los platos rotos que seguramente los tiene que pagar, ¿no? Porque es una persona también muy oscura, es una persona que incluso se superpone con las tareas y actividades que hace el carinismo mediante Manuel Adorni como vocero presidencial. Es un tipo con el que Karina Milei tiene problemas. Pero Macri viene ya hace 8 meses, podríamos decir, pegándole a este entorno calladito, con calma, con paciencia. Y de golpe llegó el momento en que no es él solo el que cuestiona el entorno. Lo cuestionó Jonathan Viale, lo cuestionó Cristina Pérez. Ya están varios cuestionando el entorno y hay que ver cuánto puede sostenerse ese entorno. Y lo limito a Santiago Caputo porque siempre va a ser muy difícil meterse con Karina. Hay que ver cuánto puede sostener ese entorno, tanto ataque, que ya no es solo de Mauricio Macri, Vamos a seguir viendo esta historia porque Manuel Adorni, vocero presidencial, habló ayer finalmente decidió salir a dar una conferencia de prensa para anunciar algo de la BTV que era como, ¿qué está diciendo Manuel Adorni, chicos? ¿En qué país vive? ¿Viste cuando estuviste desconectado el fin de semana y no sabés qué fue lo que pasó? Bueno, así, una jugada maestra, chicos. Muy inteligente la estrategia del gobierno nacional. De hecho, yo estaba viendo así, zapping en distintos medios y decía... Todo. Está hablando de otra cosa, decían, y abandonaban la conferencia de prensa, obvio, hasta que llegó el momento de las preguntas. No dijo mucho más de lo que escuchamos ayer en la entrevista con Antonio Laje. Manuel Adorni dijo que nunca, que no se cortaran las entrevistas, que el presidente no quería estafar a nadie y todas esas cosas que uno ya conoce, pero le preguntaron también sobre esta posición que manifestó Macri y que escuchábamos hace un ratito. Vamos a ver qué era lo que decía Manuel Adorni sobre lo que piensa el macrismo respecto a lo ocurrido. Grave. Lo que pide lo del comunicado del PRO y el planteo de Mauricio Macri entendemos que va en línea con que todo lo que pueda no estar esclarecido se esclarezca y que la justicia investigue. Y en tal caso, en el extremo, si hay que usar la guillotina, que se use. Pero no, ¿qué problema hay con eso? Disculpe, porque esto ocurrió hace minutos, no sé si usted lo vio, pero sí, lo vi. Literalmente lo dijo, es un hecho grave. Sí, está perfecto, y fue lo mismo que dijo o que estuvo expresado o que uno interpreta el comunicado del PRO, y está muy bien. Pero para el gobierno no es grave, de hecho todo lo contrario, el gobierno cree que es un tema menor y acá el PRO dice que es un hecho grave. Pero también decimos que la justicia tiene que investigar y tiene que despejar cualquier tipo de duda sobre el accionar que pudo haber tenido cualquier persona. ¿No lamenta que el PRO y Macri nuevamente se distancien del gobierno? Es que no se distancian del gobierno. Plantean ante un hecho puntual una postura. Pero el gobierno, perdón, pero para que se entienda, el gobierno dice que es un hecho... Gallardo, me das vueltas sobre lo mismo. ¿Qué querés que te diga? Pero el gobierno dice que es un tema menor, mediático, pero el principal socio del gobierno dice que es un hecho grave.
eso inevitablemente, objetivamente se distancia. Y está perfecto, y es la opinión del presidente Mauricio Macri, es la opinión del PRO, y efectivamente va a pasar lo que ellos dicen, que es que la justicia va a investigar y va a determinar si hubo alguna responsabilidad de alguna índole de alguna persona. Bueno. Estoy muy tentado con el tema de la cara de Adorni, ¿no? Digo, una cosa es hacerse el canchero cuando crees que todo sale fenómeno, sí, y otra es la cara que está poniendo Adorni frente a estas preguntas, ¿no? Sí, que de todos modos Adorni canchereó un poco, pero sí, lo cacheteaba como, Manuel, no te vamos a aceptar hoy las típicas respuestas. Evidentemente también se abrió el tema de las repreguntas, que antes no pasaba, que puedan seguir dialogando con micrófono en mano los periodistas, pero bueno, se entendía muy claramente el concepto que quería transmitir el colega y que estaba evitando a Adorni, porque Milei en la entrevista editada con Jonathan Viale dijo que todavía está esperando un acuerdo con el PRO, así que es una relación que evidentemente todavía están cuidando. Salió una encuesta de la consultora ADOC que normalmente nosotros traemos aquí a FMR sobre la conversación digital, el impacto digital, que es el mundo donde se mueven los libertarios, de este escándalo que protagonizó y que sigue protagonizando el presidente de la Nación. La cantidad de menciones, ¿sí?, de Javier Milei, la cantidad de veces que se mencionó al presidente de la Nación es impresionante desde el 14 de febrero, cuando estalló el escándalo. Se incrementó de manera exponencial de 268.000 menciones. Hasta el Día de los Enamorados pasó a casi 2 millones de menciones en solo 24 horas. Del 14 al 15 de febrero hubo un crecimiento de 1.800.000 menciones, 1.700.000 menciones. O sea, fue tema mundial Javier Milei. Se habló de él por todos lados, y esto no es solamente de la República Argentina, es una conversación mundial y evidentemente estuvo en boca de todos. Después fue bajando, pero sigue en niveles altísimos, o sea, pasamos de 200, 300.000, redondeemos, el 14 de febrero a 2 millones el 15 de febrero, y después bajó a 1.400.000 al día siguiente, ¿sí?, el domingo. Pero es un tema evidentemente que se conversó y se sigue conversando mucho en las redes sociales, sobre todo porque traspasó las fronteras de la Argentina. ¿Qué pasó con el tono de los comentarios? Bueno, un récord de negatividad en la imagen digital del presidente. 6 de cada 10 menciones el último fin de semana fueron negativas. Solo 3 fueron positivas. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, la negatividad, o sea, la cantidad de menciones negativas fue mucho mayor que las ocurridas en otro escándalo mundial del presidente, que fue el discurso de Davos. Claro. En donde dijo que los homosexuales son pedófilos. En aquel entonces eran 5 menciones de cada 10 negativas. Ahora pasamos a 6 de cada 10 menciones negativas. O sea, se supera a sí mismo. Fenómeno barrial. Exactamente. Se supera a sí mismo en la negatividad, en este caso, de la conversación digital sobre Milei. Porque antes veíamos la cantidad de comentarios, de veces que se mencionaba el presidente. Bueno, de todas esas veces, 6 de cada 10 fueron de forma negativa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. ¿Cuáles son los conceptos que se ligaron a la figura de Javier Milei en estas conversaciones? A ver, todo negativo, para el gobierno, todo negativo. Criptomoneda, por supuesto, te lleva a la estafa. Juicio político, criptomoneda y juicio político son los dos conceptos que dominaron la agenda en relación a Javier Milei y este escándalo. Millones de dólares, porque fue el número de la estafa. Milei estafador, Ponzi, Trump, dueño, Libra, Milei promocionó, miles de personas. Ninguna de estas menciones, ninguno de estos conceptos ligados a la figura de Milei en la conversación digital de este fin de semana, ninguno lo favorece a Javier Milei. No, claro. Ninguno. Todos están hablando de la estafa protagonizada por el presidente. Fue una muy mala semana
muy mala semana para el gobierno en las redes sociales. Por suerte salen algunos a bancar a Milei ayer, y yo les traigo solo uno, porque salieron todos con el mismo mensaje, pero los radicales con peluca dijeron: nosotros no vamos a perder la oportunidad de mostrarle nuestra lealtad a Milei. Mariano Campero, de Tucumán, dice: hoy más que nunca apoyamos a Milei. Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar, nosotros blindamos la gobernabilidad. Trabajamos todos los días para que el presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad. Un mensaje, palabras más, palabras menos, coma más, coma menos, que repitieron los 5 radicales con peluca, que se tiraron sobre la granada de una manera admirable. Incluso diría que hasta más que muchos funcionarios del gobierno nacional, no tanto como Lilia Lemoine, que dijo que le infiltraron una cámara en el despacho a Javier Milei. Dios santo. Sí. Pero bueno, se tiraron ahí sobre la granada. Van a ser, junto con el PRO, los que decidan blindar en el Congreso al presidente de la Nación. Dicho esto, planteada todas estas repercusiones y actualizaciones sobre el escándalo, nos vamos a meter en la otra pata de este escándalo, que es la comunicacional. Porque pasamos de una estafa mundial a una censura periodística abierta, lisa, llana, no hay forma de interpretarlo de otra manera, aceptada también por el periodista, por Jonathan Viale, en TN. Ayer reapareció Viale, que estuvo todo el día siendo criticado, incluso por sus propios colegas en Radio Rivadavia, o que no salieron a defenderlo, que dijeron que estaba mal haber aceptado una interrupción semejante de una entrevista. Para los que se lo perdieron, si vienen de vacaciones, estaba Javier Milei hablando con Jonathan Viale. Milei cuenta que él quiere echar mano del ministro de Justicia, de Mariano Cunio Libarona, para defenderse ante la justicia por las decenas de denuncias penales que hay en su contra por la estafa. Jonathan Viale le dice, bueno, estaban hablando de esto, sí, como el que se da cuenta que eso puede traerle un problema, porque nada tiene que hacer el ministro de Justicia con esta materia, no puede representarlo como abogado privado al presidente de la Nación. Y Javier Milei, si este es un tema privado, como él lo plantea, un tema personal, individual, de sujeto común, tampoco puede usar al Estado, a la estructura del Estado, en beneficio propio. Entonces, aparece Santiago Caputo y dice: no, cortemos esta parte, y efectivamente esa parte se corta en la transmisión de televisión, pero no en la de YouTube. Esto desató un escándalo tan grande que Johnny Viale no fue a la radio ayer a la tarde, pero sí apareció en TN en su programa de las 8 de la noche, y vamos a escuchar un poquito de cuál fue la explicación del periodista. No tiene que él preguntarle al ministro de Justicia cómo seguir, porque el ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la justicia. Entonces Caputo comete una grosería, que es que dice: paren. Se metió de la nada, cortó la nota. Le dijo algo al oído a Milei que no sé qué es. Yo dije: es por el quilombo judicial. Exactamente, es por el quilombo judicial. Usé esa palabra, quilombo judicial. Y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Y yo creo que sí. Yo creo que me equivoqué. ¿Qué pasó? Te lo voy a contar. Yo tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, Caputo, Luis, al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí, todos. Y tengo a César, a Sofía, que son todos mis testigos. Al asesor, Santiago Caputo, todos mirando así. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. Sí. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. Bueno, el argumento de Jonathan Viale es: yo no quería proteger al presidente, yo lo que quería era que saliera esta entrevista en la señal de TN. La entrevista había sido grabada a la tarde, se publicó en el canal a la noche, a las 8 de la noche. Entonces, como tenía a todas estas figuras de peso mirándome casi no sé, controlándolo, viendo que todo saliera bien, se sentía visitante evidentemente, acepté las reglas de juego para no poner en riesgo la entrevista. Durante todo su descargo, Jonathan Viale fue con la figura de Santiago Caputo, que es un soberbio, que eso
le va a costar caro a Santiago Caputo, que siempre termina mal. Le recomienda al presidente básicamente que se desprenda de Santiago Caputo. Ataca a otros colegas suyos con quienes compartió aire, con quienes compartió pantalla en La Nación Más. No los nombra, pero uno puede inferir de quiénes se trata, acusándolos de haber recibido plata de candidatos en el 2023 y que él no lo hizo. La pregunta es si eso, además de decirlo en su programa, lo denunció. No. Porque digo, es un delito. Es un delito y si fuera tan honesto moralmente debería haberlo denunciado en su momento. Porque aparte, si él sabe y tiene forma de confirmar esto, tiene que denunciarlo, porque si no lo está encubriendo. Sí. O sea, no es que puede tirar una bomba así y después correrse y decir, bueno, no pasa nada. Evidentemente algo sabe porque mencionó estacionamiento y sobre marrón. Sí. No sé por qué sabe tanto, ¿no? Evidentemente los convocaron a todos en el estacionamiento, había un sobre marrón para todos y según dice él no lo agarró. El mío no. Pero vos sí. Dijo Jonathan Viale, que dijo, bueno, yo voy a prender el ventilador, si caigo caemos todos. Hecho mano de yo soy un gran padre, mis hijos están orgullosos de mí, no me importa lo que piensen Tenenbaum o O'Donnell, si mis hijos están orgullosos para mí es suficiente, obviamente estoy mal, pero me voy a levantar y no nos van a frenar. Bueno, todo ese descargo políticamente es bastante claro que la persona a la que están atacando hoy todos es Santiago Caputo, lo hace el gobierno nacional, lo hace acá este operador mediático que es Jonathan Viale. Y Guillermo Francos habló hace un rato en Radio Rivadavia y dijo que el presidente se enojó por la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista antes de que se difundiera, que le pareció una irresponsabilidad que sin acuerdo previo interrumpiera para una estupidez. Según Francos, Santiago Caputo aprendió la lección, que nadie es superpoderoso. Que para él fue una falta de criterio de Caputo haber interrumpido, que es lógico que Milei quiera hacerle una consulta al ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, sobre su situación procesal y que lo hizo porque fue un exceso de intentar ser prudente. O sea, Santiago Caputo tiene el defecto de la perfección y Javier Milei se excede con la prudencia, ¿no? Los conceptos de época, chicos. Santiago Caputo trabaja con Milei hace muchos años. No creo que cambie ese triángulo de hierro, dijo Guillermo Francos hace un rato en Radio Rivadavia. Lo cierto es que evidentemente ayer alguien se acercó en Casa Rosada y le dijo a todos los periodistas acreditados que el triángulo de hierro está a punto de romperse porque hoy salió muy coordinada, desde ayer a la tarde salió de forma muy coordinada esta versión de que está todo mal en el triángulo de hierro y de que hay altas chances de que lo frisen a Santiago Caputo, como lo frisaron en su momento cuando estaba la guerra con Mauricio Macri. Manuel Adorni habló sobre esta entrevista que generó muchísimo escándalo entre Milei y Jonathan Viale y según el vocero presidencial, ellos no cortan entrevistas. Mira. Nunca se cortó ninguna entrevista y para algún mediocre que dice que armamos las entrevistas o que planteamos las preguntas o que armamos las respuestas o que no sé qué, cualquiera que haya entrevistado al presidente, no solo ahora, sino de antes de ser presidente y antes de ser incluso diputado, ninguna entrevista tiene ningún marco, se le da ningún marco, se da ninguna pregunta, ninguna respuesta y nunca se cortan. Bueno, ahí está planteando Manuel Adorni esto que, dadas las pruebas que salieron a la luz, por supuesto, nadie cree, sobre todo porque en general siempre, salvo contadas ocasiones, Javier Milei grabó las entrevistas cuando era candidato, cuando ya era presidente electo, cuando se convirtió ya en presidente en ejercicio de sus funciones, grabó siempre las entrevistas y siempre se planteó esto, que era la Casa Rosada la que editaba el material y se lo mandaba a los medios de comunicación para que lo publicaran. Pero bueno, se entiende, Manuel Adorni no podía hacer otra cosa, no puede salir a reconocer que andan censurando periodistas por todos lados y que el presidente no es capaz de mantener una conversación sin que corten las partes incorrectas. Esto genera repercusiones, por supuesto. Ayer el abogado Gregorio Dalbón pidió medidas de prueba sobre esta situación que
se viralizó de manera brutal. Está remitido a la doctora Servini, que es quien acaparó todas las causas vinculadas a la estafa de Javier Milei, y pide Dalbón que se lo cite a Jonathan Viale y que TN envíe todos los archivos referidos a esta entrevista. Estaría bueno, ahora que Jonathan Viale hizo su descargo ayer, porque esta presentación se hizo antes del descargo del periodista, estaría bueno que también le pregunten sobre esto que hablábamos hace un ratito. ¿Cuál es la información que tiene sobre sobornos? Claro. A los periodistas, ese sobre Marrón, ese estacionamiento. Estaría bueno que también eso se pueda consultar en este pedido de pruebas y de declaración que hace Dalbón a la justicia sobre Jonathan Viale. Este tema también escaló a nivel internacional porque fenómeno barrial en todos los aspectos. Trajimos acá un título de Bloomberg, sitio especializado en finanzas. La defensa de las criptomonedas de Milei fracasa después de que un asistente interrumpe una entrevista. Chicos, o sea, es un papelón, interrumpe una entrevista. O sea, todo el mundo vio lo que pasó, todo el mundo vio que Santiago Caputo se metió en una conversación. No tenés cómo dibujarla. No tenés cómo zafar de esto, es un escándalo a nivel mundial, más allá de lo que pase después, y ahora los bonos suben, bajan, el dólar sube, baja, más allá de esto, es un escándalo a nivel mundial por todos lados, por la estafa, por las contradicciones del presidente, que decía yo no tengo nada que ver, pero después reconoce que efectivamente se había reunido varias veces con todos los protagonistas de esta estafa. Es un escándalo porque todas las informaciones muestran, y hay publicadas varias notas en La Nación, Hugo Alconadamón lo cuenta, que la Casa Rosada, Javier Milei, sigue manteniendo conversaciones con Hayden Davis, la persona detrás del lanzamiento de la moneda Libra, y por esto, ¿no? Por una censura explícita en medio de una entrevista, así que papelón mundial. Papelón local es otro que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo les contaba que mañana está convocada una sesión para tratar el tema de la suspensión de las PASO y que probablemente se postergue para la semana que viene. Ayer estaba previsto que Waldo Wolf brindara un informe por la fuga de presos en la capital federal. Esto también se postergó para la semana que viene porque horas antes de que Waldo Wolf, ministro de Seguridad porteño, tenga que asistir a la legislatura, se le fugaron otros presos. Yo había traído posta a posta, esto se los cuento, yo ayer había traído el titular de un diario para graficar que este fin de semana se le habían escapado presos a la ciudad de Buenos Aires otra vez, y me quedó viejo, porque se le escaparon otra vez presos a la madrugada, chicos. No soportamos ni 48 horas. Te juro que es como un paso de Benny Hill. En mi época había un humorista, Benny Hill, que era muy divertido, y pasaba esto, ¿no? De repente se escapaban presos de una cárcel y cuando los volvías a enganchar salían por el otro lado. Exactamente así. Es esa, ¿eh? Sí, no me lo imagino a Waldo Wolf corriendo. ¿Cómo te va a quedar vieja una noticia de fuga de presos porque se fugaron otros nuevos? Es ridículo. Pero bueno, no dio explicaciones Waldo Wolf ante la legislatura porteña, y ayer Unión por la Patria ya avanzó con el pedido de renuncia del ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Pidieron desde Unión por la Patria. No, yo mandé mal ahí el link, claramente ese me causó mucha gracia, porque Grindetti quiere. Grindetti pregunta si puede volver al PRO. Un abrazo a Rinconet. Unión por la Patria pidió con un comunicado la renuncia de Waldo Wolf, porque lo que dicen es, tenía que venir acá a dar explicaciones. Sí. No vino. Pero después lo vimos haciendo tiempo para asistir a una reunión de gabinete. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nos había dicho que tenía que atender una situación urgente y no solo no la atendió, sino que después se lo vio haciendo cualquier cosa. Esto es un escándalo. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tiene que renunciar. Es una movida fuerte de Unión por la Patria ya exigir la renuncia de un ministro que además era uno de los nombres barajados como posible candidato a legislador porteño. Porque la legislatura este año va a cobrar una relevancia tremenda al estar desdoblada la elección. No pueden usar candidaturas nacionales para traccionar las boletas locales, entonces tienen que tener candidatos fuertes. Se mencionan un montón, probablemente ninguno de ellos llegue. Manuel Adorni, con todo este escándalo de la cripto, veremos qué es lo que hace. Waldo Wolf, se le escapan presos por todos lados, así que está medio difícil que sea candidato. Se habla de Martín Lustó por el radicalismo, pero Martín Lustó mide muy poco.
Están trabajando en un acuerdo la UCR con el PRO, así que veremos qué es lo que surge de ahí, pero ninguno de los dos pareciera tener candidato. Larreta, dicen, intrascendente a esta altura en la ciudad de Buenos Aires. Es todo muy, muy confuso, pero como para no olvidarnos que también tenés el escándalo macro que nos va a tener a todos ocupados durante muchísimo tiempo, y también ocurren cosas cuando agarramos la lupita y miramos lo que pasa, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires. 13 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Portate bien. De 9 a 12. En Re.